Parece una broma. Pero no lo es. Esto que ves no tiene lógica. Y, sin embargo, no puedes dejar de mirarlo. Bienvenido a la era del absurdo. Un lugar donde la inteligencia artificial no solo crea imágenes, crea sensaciones. Donde la estética dejó de buscar belleza y comenzó a buscar atención. Lo llaman brain rot, una fusión entre el arte, la locura y el algoritmo. Una corriente visual que mezcla el humor, el sinsentido y lo perturbador para mantenernos atrapados en un ciclo de sorpresa constante. El nombre suena a enfermedad mental, podredumbre cerebral. Pero, irónicamente, es una manifestación del estado actual de nuestra mente digital. Saturada, acelerada, fascinada por el caos. Lo absurdo ya no es un error. Es un lenguaje. Un idioma universal nacido del cansancio de tanto sentido. Las generaciones jóvenes crecieron rodeadas de mensajes publicitarios, discursos políticos y consejos motivacionales, todos pretendiendo tener la respuesta. El brain rot rompe eso. Te lanza algo sin propósito, sin moraleja, sin coherencia. Y aún así, algo dentro de ti reacciona. Una rana con traje de ejecutivo bailando en una oficina sumergida. Un coche que canta en italiano mientras llueven relojes. Un gato que filosofa sobre el destino mientras flota en el espacio. No hay historia. No hay estructura. Solo estímulos que se conectan directamente con el sistema nervioso de la atención. Es la sátira máxima de la era digital, una burla al algoritmo hecha desde el propio algoritmo. Una broma tan absurda que termina revelando algo profundamente humano. El ser humano siempre ha sentido fascinación por lo incomprensible. Desde las pinturas de Hieronymus Bosch hasta los sueños de Dalí, lo absurdo nos ha permitido mirar el inconsciente sin filtros. Pero lo que antes era arte o locura, hoy es tendencia. El brain rot toma esa herencia y la mezcla con la velocidad del scroll, la estética de los memes y el poder de la inteligencia artificial. El resultado no es solo humor visual, es una representación de nuestro tiempo. Un espejo de la mente colectiva hiperestimulada, cansada de explicaciones, hambrienta de estímulos, incapaz de quedarse quieta. Tal vez por eso lo absurdo funciona, porque refleja la forma en que realmente pensamos hoy. De manera fragmentada, caótica, imprevisible. Saltando entre ideas sin conexión, buscando sentido en lo imposible. Quizás el brain rot no es un error del sistema. Quizás somos nosotros. Una especie tratando de adaptarse al ruido digital, al exceso de información, usando el humor absurdo como mecanismo de defensa. Nos reímos del sinsentido porque el mundo, a veces, también lo es. Nos fascina lo grotesco porque estamos acostumbrados a lo irreal. El algoritmo no nos impuso el caos. Nos lo devolvió, amplificado, con estética y ritmo. Lo que empezó como un meme, se convirtió en una filosofía visual. Un lenguaje que el cerebro no entiende, pero el alma reconoce. Hoy, en la isla del saber digital, vamos a adentrarnos en este fenómeno fascinante. Descifraremos qué dice sobre la creatividad humana, qué revela sobre la inteligencia artificial, y por qué lo absurdo podría ser el nuevo arte de la era digital. Porque quizás, lo absurdo no es el fin del pensamiento, sino su próxima evolución. Todo comenzó como una broma. Un experimento visual, una forma de probar hasta dónde podía llegar la inteligencia artificial. Un puñado de creadores decidió mezclar imágenes sin sentido, animales deformes, cuerpos imposibles, comida cantando, con fragmentos de música clásica italiana. Y de pronto, algo hizo clic en la mente colectiva. Millones de personas quedaron hipnotizadas. No sabían por qué. No podían explicarlo. Pero no podían dejar de mirar. Así nació una estética que nadie pidió, pero todos reconocieron. El término, brain rot, surgió como un insulto cariñoso, contenido tan raro, tan absurdo, tan impredecible, que te pudre el cerebro. Pero detrás de esa ironía se escondía algo más profundo, una necesidad de romper con la lógica, de escapar del exceso de perfección digital, de jugar con lo imposible.
Los primeros artistas del brainrot usaban herramientas como Midjourney, Rangwa, Pica Labs o Kyber, creando imágenes imposibles, un pez vestido de emperador, una abuela cyborg sirviendo espresso en el Vaticano, una pizza que recita poesía sobre la existencia. Todo acompañado de coros italianos que parecían salidos de una misa distorsionada en el metaverso. ¿Por qué Italia? Porque su estética, la ópera, el arte clásico, la comida, el drama, representa el exceso, la belleza, la emoción desbordada. Y al fusionarla con la inteligencia artificial, surgió una paradoja irresistible, el alma del Renacimiento remezclada por el algoritmo del siglo XXI. Así, entre glitches, risas y caos visual, el brainrot italiano se convirtió en una especie de surrealismo digital, un Dalí de la era del scroll infinito, un espejo deformado del Renacimiento, creado por máquinas. Pero detrás de la estética, había algo que ni los propios creadores esperaban, una reacción biológica. Una verdad científica. El cerebro ama lo impredecible. Está programado para buscar patrones, pero se excita cuando los patrones se rompen. Por eso lo absurdo nos atrapa, porque desafía la expectativa. Nos saca del modo automático. Nos hace sentir vivos, aunque sea por 3 segundos de desconcierto absoluto. El brainrot activa regiones cerebrales relacionadas con la sorpresa, la curiosidad y el humor. Cada imagen sin sentido genera una microexplosión de dopamina, una recompensa rápida por el simple hecho de no entender. Y en la era de los 10 segundos de atención, eso es oro puro. Lo absurdo no necesita lógica, porque ofrece algo mejor, un estímulo inesperado que sacude la mente. Esa es la ironía, lo que parece locura, es, en realidad, un diseño perfecto para la economía de la atención. Quizás el brainrot no nació del caos, sino de la saturación. De tanto contenido perfecto, pulido, idéntico, que el cerebro comenzó a gritar por algo diferente. Y encontró refugio en lo extraño. En lo mal hecho. En lo ilógico. En lo que no busca venderte nada, sino solo hacerte sentir algo, aunque no sepas qué. Lo absurdo se volvió una válvula de escape colectiva. Una rebelión estética contra la perfección digital. Un recordatorio de que, entre algoritmos, filtros y promesas de productividad, seguimos siendo criaturas que aman el caos. Porque el caos, de algún modo, todavía nos pertenece. Cada vez que algo rompe nuestras expectativas, el cerebro reacciona como si descubriera fuego por primera vez. Una pequeña explosión de dopamina ilumina la mente. Esa chispa nos dice, presta atención, esto importa. Lo extraño, lo confuso, lo impredecible, activa los mismos circuitos que la risa, la sorpresa o la curiosidad. Es el instinto primitivo de exploración traducido al lenguaje de la era digital. Tu cerebro es una máquina de predicciones. Todo lo que ves, escuchas o imaginas, pasa primero por un filtro invisible que intenta anticipar lo que viene. Cuando acierta, se relaja. Cuando se equivoca, se enciende. Esa diferencia entre lo esperado y lo inesperado, lo que los científicos llaman error de predicción, es lo que desencadena placer, atención y aprendizaje. En ese instante, el mundo se vuelve interesante. El brainrot es una tormenta de errores de predicción. Cada segundo desafía lo que el cerebro espera. Nada tiene lógica, y por eso, nada puede ignorarse. Cada cambio de imagen, cada giro estético, cada sonido incongruente, es una descarga de dopamina. Pequeñas dosis de sorpresa que te obligan a quedarte mirando, tratando de entender algo que no puede entenderse. Es como mirar un acertijo que cambia cada vez que crees haberlo resuelto. El cerebro no busca la verdad. Busca lo interesante. Y el algoritmo lo sabe. Cada plataforma que usamos, TikTok, Instagram, YouTube Shorts, se construye sobre el principio del error de predicción controlado. El sistema mide cada milisegundo de atención, cada gesto, cada pausa, cada risa. Y cuando descubre qué tipo de rareza te sacude, te la repite, pero nunca igual. Siempre un poco distinta, siempre lo suficientemente nueva como para mantenerte despierto. Así se construye la adicción moderna, no a la sustancia, sino a la sorpresa.
El cerebro se acostumbra al estímulo impredecible y comienza a necesitarlo. Lo absurdo se vuelve un refugio, un estímulo constante que anestesia el aburrimiento. Ya no miramos para entender. Miramos para sentir. Y lo absurdo, con su caos calculado, es el proveedor perfecto de esa microdosis de emoción inmediata. La frontera entre el pensamiento humano y el algoritmo se vuelve borrosa. Las máquinas aprenden como pensamos, y nosotros, sin darnos cuenta, empezamos a pensar como ellas. Cada estímulo, cada risa, cada segundo de atención, se convierte en un dato, un código que alimenta a la inteligencia artificial para producir el próximo caos perfecto. El algoritmo ya no solo predice lo que te gusta, predice el tipo de locura que necesitas. Estudios recientes en neurociencia cognitiva revelan que el cerebro humano responde con más intensidad ante lo ambiguo que ante lo claro. La ambigüedad mantiene abiertas las rutas neuronales, fuerza la atención sostenida y activa zonas asociadas a la creatividad y la memoria visual. Por eso lo surrealista no solo entretiene, estimula. El caos visual no es solo distracción. Es una gimnasia para el cerebro. Una mezcla de desconcierto y placer, una tormenta química que mantiene encendida la curiosidad. En un mundo saturado de lógica, lo absurdo se siente como libertad. No hay mensaje que descifrar, ni moraleja que aprender. Solo el puro acto de mirar, de dejarse llevar, de ser testigo de lo que el cerebro no logra procesar. Nos reímos del sinsentido, pero en el fondo, el sinsentido nos calma. Porque por fin algo no exige comprensión, solo presencia. En ese instante, lo humano y lo artificial se confunden. El cerebro no distingue entre una imagen creada por un pintor o por una máquina. Solo responde a lo que le sorprende. A lo que rompe el equilibrio. El caos digital no destruye la mente, la estimula. Nos enseña a mirar desde otro lugar. A encontrar belleza en la incoherencia y sentido en la confusión. Lo absurdo no es un error. Es un reflejo de cómo aprendemos. Una conversación química entre dopamina y curiosidad. Entre lo que creemos entender y lo que todavía no. Las redes neuronales que crean estas imágenes no entienden lo que hacen. No sienten. No razonan. Solo combinan patrones, secuencias y probabilidades que, extrañamente, parecen tener sentido. Pero en ese caos matemático y estadístico surge algo inesperado, emoción. No una emoción entendida por la máquina, sino por nosotros. Por el humano que observa, fascinado, confundido y maravillado a la vez. Para la máquina, no hay caos ni arte. Solo cálculo. Pero para nosotros, humanos, cada combinación inesperada provoca sorpresa, humor o incluso belleza. La IA se convierte en un espejo de nuestra mente, mostrando aquello que no sabíamos que podíamos imaginar. El brain rot demuestra que la creatividad puede nacer del caos estadístico. Que lo inesperado, lo absurdo y lo incoherente, lejos de ser errores, son nuevas formas de lenguaje visual. La intención humana queda secundaria, y la emoción surge por sí sola. Tal vez la máquina no está creando locuras. Tal vez nos está mostrando el lado oculto de nuestra propia mente. Lo que nuestros sueños no se atreven a mostrar, lo que nuestra imaginación ignora por temor al juicio. La IA aprende de nosotros y nosotros aprendemos de ella. Cada imagen generada refleja fragmentos de nuestra cultura, humor y miedo. Lo absurdo se vuelve un puente entre lo humano y lo artificial, entre emoción y algoritmo. Un nuevo lenguaje donde la sorpresa reemplaza a la narrativa y la incoherencia se convierte en estética. El brain rot no es solo entretenimiento. Es un reflejo de nuestra era, hiperconectada, saturada de información, obsesionada con la sorpresa y la atención. La máquina nos devuelve lo que buscamos, pero de forma amplificada, lo absurdo, lo inesperado, lo fascinante. La creatividad deja de ser racional. Se convierte en un juego entre datos, emoción y sorpresa. La próxima vez que mires un brain rot, recuerda, no es solo un meme ni un capricho digital. Es un sueño de la máquina, reflejo amplificado de nuestra imaginación, un espejo del absurdo que llevamos dentro.
En esa fusión entre caos y cálculo, entre emoción y algoritmo, nace una nueva forma de arte. Y quizás, en esa locura, también nos entendemos un poco más a nosotros mismos. El brain rot no habla solo de absurdos digitales. Habla de nosotros. De seres hiperconectados, flotando entre pantallas, fragmentos de información y estímulos infinitos. Cada imagen imposible que nos sorprende, cada meme que nos hace reír o confundir, es un reflejo de nuestra propia saturación. Somos fragmentos de atención, pedazos de curiosidad, flotando en un océano de información infinita. Y en ese océano, lo absurdo se convierte en brújula, nos indica dónde mirar, qué sentir, qué compartir. Al igual que la inteligencia artificial, nuestro cerebro aprende del caos, por repetición, por error, por sorpresa. Cada estímulo inesperado enseña algo nuevo. Cada meme extraño fortalece conexiones invisibles entre nosotros, incluso sin que nos demos cuenta. El algoritmo aprende de nuestro desconcierto, y nosotros, sin darnos cuenta, aprendemos de lo que nos devuelve. Es un diálogo silencioso entre mente humana y máquina, un espejo que refleja nuestra ansiedad, nuestro humor, nuestra fascinación por lo absurdo. El brain rot no es solo entretenimiento, es un mapa de nuestra mente digital colectiva. Nos muestra cómo pensamos, cómo reaccionamos, cómo nos conectamos. Cada interacción, cada like, cada segundo frente a lo inesperado genera un pulso invisible que alimenta la red. Y la red nos devuelve nuevas formas de caos y sorpresa. Quizá lo absurdo sea la manera en que este cerebro colectivo nos dice, estamos saturados, pero seguimos jugando. Seguimos explorando. Vivimos en un mundo donde la atención es la moneda más valiosa. Y el caos, lo inesperado, lo absurdo, se ha vuelto la forma más efectiva de capturarla. Lo que para un algoritmo es cálculo y probabilidad, para nosotros es experiencia, diversión, desconcierto, emoción. El brain rot nos enseña que la saturación no es un límite, sino un terreno de exploración. Que lo absurdo no rompe la atención, la redefine. Que lo inesperado no confunde, conecta. Y que en el caos digital, seguimos encontrando sentido, vínculo y placer. El brain rot es el lenguaje del cerebro digital colectivo. Nos muestra cómo humanos y máquinas aprenden juntos, cómo la sorpresa y la incoherencia se vuelven un lazo invisible que nos une. Y aunque estemos saturados, seguimos explorando. Seguimos jugando. Porque incluso en el caos, encontramos sentido, aunque sea solo por un instante. En este cerebro digital colectivo, humanos y máquinas se funden. Lo absurdo se convierte en lenguaje. La sorpresa se convierte en vínculo. Y aunque estemos saturados, seguimos buscando, explorando, jugando. Porque en el caos, todavía encontramos sentido. De lo absurdo nace la belleza. De la confusión, surge la curiosidad. Del caos, florece la creatividad. El brain rot italiano parece una broma, un capricho digital sin sentido. Pero es mucho más. Es un espejo de nuestra mente colectiva, del deseo humano de explorar, jugar y comprender incluso donde todo parece imposible. Nos recuerda que el sentido no siempre está en la lógica, sino en la experiencia, la emoción y la imaginación. La inteligencia artificial no nos está reprogramando. Nos devuelve un espejo de nuestra propia locura maravillosa. Cada imagen imposible es un recordatorio, que la mente humana busca sentido en lo caótico, belleza en lo absurdo, emoción en lo inesperado. El brain rot no es un final, es un comienzo de contemplación sobre lo que significa crear, mirar, emocionarse y conectar en la era digital. En cada meme absurdo, en cada imagen híbrida, hay una lección, la creatividad y la emoción no dependen de reglas ni de lógica. Nacen del juego, de la sorpresa, de la interacción entre nuestra mente y el mundo que creamos, sea digital, real o imaginario. Quizás lo más humano de todo esto no sea entenderlo, sino sentirlo, experimentarlo y dejarse atravesar por lo inesperado. El brain rot nos enseña algo esencial, la belleza y la creatividad nacen del error, del caos, de la sorpresa. El absurdo no rompe nuestro mundo, lo expande. Lo inesperado no confunde, nos conecta con nuestra propia mente, con los demás, con la máquina.
Y así, incluso en la saturación digital, seguimos buscando, seguimos explorando, seguimos jugando. Porque en lo imposible, descubrimos lo posible. En lo absurdo, encontramos sentido. En el caos, nace la creatividad.